Buenas noches, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Una bendición estar de nuevo en nuestra lección de antropología. Vamos a hablar hoy del tema de la humanidad, pero como estamos estudiando el tema pues grande de la providencia de Dios, de cómo Dios sostiene el mundo, este tema de los seres humanos, que somos la corona de la creación, es muy importante poder entenderlo. Y bueno, ya se conectó Félix también. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, pastor, y buenas noches, hermanos. Muy bien, bienvenido. Entonces vamos a iniciar nuestra lección de esta noche con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estimado Dios, queremos dar gracias por permitirnos estar reunidos en tu nombre. Es un privilegio para nosotros adorarte, glorificarte y sobre todo poder confesar que eres nuestro creador, nuestro proveedor. Y damos gracias porque no solamente nos has creado, sino que también nos has salvado. Nos ha dado la bendición de la vida eterna. Y también te pedimos, Señor, que perdones nuestro pecado, como te hemos desobedecido con nuestros pensamientos, palabras y obras. Pero gracias mil por darnos la verdadera paz en Cristo Jesús. Y gracias por el Espíritu Santo que fortalece nuestras vidas. Oramos por los hermanos que no pudieron conectarse esta noche. Les bendiga, les guardes. Y también oramos por cada uno de nosotros y ponemos en tus manos a nuestras familias, que seas tú como siempre, proveyendo lo que necesitamos para la vida, tanto material como espiritualmente. También queremos orar por Academia Cristo para que bendiga su ministerio, trayendo más almas a Jesús. Y también úsanos a nosotros para que en algún momento podamos ser columnas de tu iglesia y enseñar a otros la verdad de tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces dentro de este tema de la antropología vamos a ver unos puntos muy importantes que tiene que ver con este tema de la imagen de Dios, cómo fue creado Adán y Eva con esa imagen de Dios y sobre todo, pues ya hemos visto cómo hay enemigos de la Biblia que usan métodos de interpretación que no son bíblicas y quieren dañar todo lo que Dios hizo, no solamente por nosotros, aún por ellos. Y cuando nosotros estamos leyendo este texto de Génesis 1:26 al 28, pues aprendemos de que los humanos somos la corona de la creación visible de Dios. Y me gusta mucho este término para que nosotros también podamos usarlo cuando estamos hablando de este tema y sobre todo la palabra visible. ¿Y por qué se habla aquí de la palabra visible? Por una verdad que es importante. Recuerden, y lo vimos la clase pasada, cómo Dios también creó los ángeles. Y al crear a los ángeles, pues sabemos que es una creación de seres invisibles que no vemos. Y eso es importante para nosotros, porque muestra de que todo lo que Dios hizo es no solamente visible, sino también invisible, hablando de estos seres espirituales. Entonces son conceptos que nosotros vamos a aprender a manejar cuando estamos hablando de creación visible o creación invisible. Y si vamos a hablar de creación invisible, ¿a qué? Respecto a los ángeles. Y lo que nos llama mucho la atención de esta creación visible de parte de Dios son estas dos palabras que se usa en el hebreo hablando de la imagen y semejanza. Recuerden que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Nosotros estamos acostumbrados a leer siempre de izquierda a derecha. Y cuando tengan la oportunidad de ver y practicar
el hebreo van a encontrar que son puras consonantes. Estos puntos que ustedes ven son las vocales. Estas vocales, con el tiempo, unos hombres llamados masoretas las fueron imponiendo porque no más estaban, o el hebreo es muy cultural, solamente consonantes. Entonces, esas dos palabras, la una es demut y la otra es tselem, significan lo mismo. ¿Y cuál es el significado que tienen como igual? Es imagen, la imagen de Dios. ¿Y, y por qué hacemos mención a esto? Porque es importante que nosotros podamos ver esto, porque nosotros enseñamos la doctrina con palabras y nosotros necesitamos tomar en cuenta estas palabras de Dios. Y cuando nosotros estamos estudiando cómo fueron creados Dios o cómo Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, recuerden que pues Dios es espíritu y lo que quiere mostrar nuestro Dios aquí con esta imagen y semejanza, que eran esos atributos o esas características que tenían Adán y Eva. Y es acá donde encontramos esta verdad de, y creo que ya hablamos de esto en una clase, pero recordando esto, lo que nos enseña Colosenses 3:10 y Efesios 4:20, y nosotros ya lo hemos leído, lo hemos visto, que nos dice una vez más que es el conocimiento perfecto de Dios y una justicia y santidad que ellos tenían, que Dios los creó. Y eso son características solamente para Adán y Eva. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando estamos analizando bien todos estos temas y analizamos, por ejemplo, la falsa doctrina del decisionismo, donde muchos hablan de que el hombre puede aceptar, puede recibir a Cristo, o hablan del libre albedrío, pues nosotros ya tenemos argumentos para explicar de que con el pecado que entró al mundo, con el pecado de Adán y Eva, pues este conocimiento y esa justicia y santidad se perdió, y vamos a hablar un poco más acerca de esto. Entonces, es interesante que nosotros siempre, cuando vamos a hablar de que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, solamente hablamos de Adán y Eva, no hablamos de nosotros, porque ya sabemos que Génesis capítulo 5 dice cómo Adán él tuvo otro hijo conforme a su semejanza, y la semejanza de Adán pues era estar muerto espiritualmente, ya tenía el pecado, y es como nosotros también venimos a este mundo en pecado. Y es muy interesante toda esta sección porque explica muy bien el libro en qué consiste esto, y nosotros necesitamos tenerlo en cuenta por otra vez. Los que hablan de la conversión decisionista, que aceptaron, recibieron a Cristo, los que hablan del libre albedrío, o los que hablan de que el hombre puede alcanzar la vida de santificación completa en este mundo, pues van en contra de estas verdades. No entienden realmente qué es la imagen y semejanza de Dios. Y también encontramos que lo que nos enseña este libro, este curso, que hablando de cómo los humanos son la corona, la creación visible de Dios, pues ellos fueron dotados con inteligencia. Y prueba de esto es que esta inteligencia, pues Adán puso nombre a los animales. ¿Y para qué nos interesa esto? Pues recuerde lo que creen eh, los los mismos de la evolución, los evolucionistas, como que el hombre viene como de un animal y no eran muy inteligentes, y con el tiempo fueron teniendo esa inteligencia. Y no es así, pues la Biblia demuestra que no es así.
y eso hay que enseñarlo. Y cada vez los jóvenes nuestros o nuestros familiares jóvenes van teniendo esa idea rara de la evolución y lo que, eh, como Dios nos creó. Entonces, estos versículos nos sirven para eso, de que, bueno, en el caso de Adán era muy inteligente porque puso nombre a todos los animales. Y es ahí donde encontramos unos errores en cuanto a la imagen de Dios. Y estos errores que encontramos, pues están con esos personajes, Andreas Osiander, hablando de la evolución y la Iglesia Católica Romana. Entonces, por ejemplo, este Andreas Osiander, el que decía que Adán y Eva fueron creados a la imagen de Cristo y dando una mala interpretación de Romanos 5:14 diciendo que entonces Cristo es el segundo Adán. Pero cuando estamos estudiando Romanos 5, nos damos cuenta, es una comparación que hace Pablo sobre por qué entró el pecado al mundo o por quién entró el pecado al mundo, en este caso, pues por Adán, y quién fue el que redimió a los seres humanos del pecado que entró al mundo, Jesucristo. Entonces, ese Andreas Ociander estaba muy equivocado con esa interpretación de Romanos 5:12. Y el otro problema lo vemos pues con la evolución, que ya se los acabo de explicar, que ellos creen que los seres humanos fuimos evolucionando, que antes éramos brutos y ahora pues aparentemente sabemos mucho. Y un dato muy importante que tiene que ver con la iglesia de Roma y es, ellos creen que esta imagen y semejanza de Adán y Eva fue un don que Dios le dio a ellos después de ser creados. Y esto es muy triste, muy grave, porque ellos cuando hablan de esto, de que ese don que le dio Dios a Adán y Eva después de ser creados, pues están quitando la veracidad, no solamente de la Biblia, sino también hablando del pecado y su consecuencia. Entonces, la iglesia de Roma, cuando dice esto también, recuerden que ellos hablan también en una forma que más adelante vamos a hablar del sinergismo, y cuando hablan de esto es que enseñan que los hombres pueden llegar a una santidad. Por eso llaman al Papa el Santo Papa, o por eso hay personas que, como ellos dicen, lo suben a los altares porque son santos, son mejores que ellos. Pero ustedes saben que una mentira lleva a otra mentira. Entonces, esto viene de su forma de interpretar la Biblia junto con la tradición, cómo interpretan la Biblia. Entonces, estos ejemplos hay que tenerlos muy en claro o muy claves, porque cuando nosotros entendemos cómo fueron creados Adán y Eva, ya sabemos que fueron creados a imagen y semejanza de Dios en lo espiritual, y ya podemos explicar esto. También fueron creados con inteligencia, y también podemos ver que cuando estamos hablando de la creación de Adán y Eva, y después de que hubo la caída del pecado, pues ellos perdieron esa imagen de Dios. Pero vamos a checar dos pasajes bíblicos y vamos a ver cómo los vamos a interpretar, porque estos pasajes bíblicos vienen después de que entró el pecado al mundo. Vamos a buscar Génesis capítulo 9 versículo 6, y Santiago capítulo 3 el versículo 9. Entonces, Génesis 9:6. Y el que lo tenga lo puede leer. ¿Quién tiene Génesis 9:6? Aquí estoy de nuevo. Discúlpense. ¿Lo vuelvo a leer? ¿Quiere que lo Sí, vuelva a leer? por favor, sí, porque no lo escuché. Perfecto.
capítulo 9, versículo 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Muy bien, entonces vamos a notar que este versículo está después de que Adán y Eva pecaron. Si miramos bien el contexto, pues ya estamos hablando del tiempo de Noé, ¿cierto? Ya había pasado el diluvio y ya Dios había limpiado el mundo, pero aún estaba el pecado. Y vamos a pensar en este versículo bíblico cuando habla al final, en el versículo al final de este versículo 6, y nos dice, porque a imagen de Dios es hecho el hombre, ¿sí? Entonces aquí dice, no vamos a asesinar, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Y enseguida vamos a ver si nosotros decimos, y ese es el punto, que ya el hombre pecador ya no tiene la imagen y semejanza de Dios, ¿cómo vamos a interpretar ese versículo? Y también está lo mismo en Santiago, Santiago 3:9, ¿qué nos dice? Lo encontré yo. No sé si alguien lo quiere leer o lo leo yo. ¿Puedes leerlo? Sí. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces, mire, aquí otra vez, los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces, ¿ustedes cómo explicarían estos dos pasajes, teniendo en cuenta que después de que entró el pecado al mundo, o sea, de Génesis capítulo 3, entró el pecado al mundo y con eso se perdió la imagen y semejanza para todos nosotros? Y a pesar de eso, podemos ver que Génesis capítulo 5 dice que ya venimos de la semejanza de Adán. Ustedes tienen estos dos versículos, alguien les pregunta, ¿cuál explicación ustedes le darían a esa persona? ¿Feliz? Nos dice la Biblia que la imagen de Dios la perdimos por la caída en el pecado, pero que Dios puede renovar en lo que lleva, a lo que lleva a la fe. Él lleva a la fe a unas personas. Entonces, eso es algo que se puede renovar, la imagen de Dios, De la sangre de por la ustedes, gracia de Dios mismo de que nos mano de permite todo animal, la Muy bien. demandaré, regresar y a de esa mano del imagen hombre, de de Dios. mano del varón, su hermano, Sí, demandaré muy la vida bien. del hombre. Excelente, muy bien la respuesta. Entonces, aquí hay que tener en cuenta a Cristo, porque cuando estamos hablando nosotros del perdón, cuando estamos hablando nosotros de la redención, pues cómo nos ve Dios a nosotros por medio de Cristo. Entonces, por medio de Cristo, hablando espiritualmente o por medio de la fe, pues es la manera que la Biblia nos explica que cuando nosotros llegamos a la fe, pues tenemos esa imagen y esa semejanza de Dios, ¿cierto? En lo espiritual. No es perfecta, porque la vamos a tener perfecta en el cielo, pero es una manera en la cual la Biblia nos habla de las bendiciones de la conversión. Entonces, aquí es muy interesante poder hablar de esa doctrina de la conversión usando estos versículos y mostrando cómo Dios nos ve a través de Cristo. ¿Queda claro esos dos versículos? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Sí, yo, pastor. Entonces, lo que yo entiendo es que cuando dice la palabra nueva criatura somos en Cristo Jesús, a través del bautismo también, ¿verdad? Dice, juntamente con Él somos sepultados y resucitamos juntamente con Él y somos a vida nueva, vida en Cristo. Entonces, eh, Dios, a partir de la fe, ¿no? Porque lo más importante es la fe, Él nos justifica a través de la fe por los méritos del Hijo.
Entonces nos ve santos, como dice Pedro, ¿no? ¿Acaso no sabéis que son linaje escogido, nación santa, por las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable? Entonces, todo lo que éramos antes, como nacemos, porque acá también le hago la pregunta de los bebés, nacemos todos igual, muertos espiritualmente, separados de Dios. Por eso es tan importante el bautismo de los bebés, ¿verdad? Para Sí, que ese pecado original ahí cambie, sea nueva criatura en Cristo. No importa que no tenga pecado hechos con su mano, pero sí nacemos muertos espiritualmente. así Entonces, es. a través de la justificación por los méritos de Jesús, nosotros, como dice usted, no tenemos el 100% de santidad porque somos imperfectos por este cuerpo de carne que tenemos, que vivimos pecando, pero tenemos la esperanza del arrepentimiento diario, ¿verdad? Que Sí, el Señor sabemos que nos perdona. sí, Entonces, en eso se basa realmente lo que es el Evangelio, ¿verdad? sí, Esto que se perdió en Adán y Eva, lo recuperamos a través de la fe en los méritos de Cristo. Es así es. así como yo lo entiendo y quiero saber si está bien. Está bien explicado. Una manera de explicar esto también es con una sombrilla, ¿cierto? Ustedes saben que usamos las sombrillas y espero que todos entendamos la sombrilla que nos cubre de la lluvia o del sol, ¿verdad? Entonces, esa sombrilla está abierta, nos va a proteger. Entonces, esa sombrilla es Cristo. ¿Cómo Dios nos ve a través de esa sombrilla? O sea, cómo Dios nos ve a nosotros a través de Cristo, santos, perfectos, con un conocimiento, ¿cierto? Pero ¿por quién? Por Cristo, porque Él siempre, cuando los está viendo a nosotros, nos ve es a través de Cristo. Y esto es lo que significa ser justificados. Está muy bien explicado, Vivi. Félix. Cuando la humanidad cayó en el pecado, perdimos el control que teníamos sobre la tierra y los animales, el control perfecto que tenía Adán y Eva. Entonces, nosotros para poder tener ese dominio sobre la tierra y sobre los animales, tenemos que utilizar estrategias, tenemos que utilizar técnicas para poder sembrar, para poder criar los animales, para poder poderlos cazar, para poder disponer de ellos. Entonces, ahí se suma también lo del pecado que hace que la gente sea muy avariciosa y produzca mucho más de lo que necesita. Nosotros al principio no teníamos el consumo de los animales y eso fue permitido después por Dios para que el hombre pueda comer los animales. Solamente eran agricultores y vegetarianos. Muy Entonces bien. ese es otro punto que perdemos nosotros, el control y dominio de la tierra y los animales por el pecado. Y quizás por la gracia de Dios y por medio del sacrificio de Cristo lo recuperemos en un momento dado. Sí, o sea, lo que recuperamos por Cristo es nuestra posición frente a Dios. Ya lo que está con el mundo, eso ya se perdió, porque son las consecuencias del pecado, ¿cierto? Eso ya se perdió por siempre. Nunca vamos a, por ejemplo, que la mujer no tenga dolores de parto o que tengamos dominio sobre los animales. Eso nunca va a pasar, nunca va a pasar. Pero lo que sí ha pasado es que hoy en día, pues tenemos lo más grande, que es el perdón de nuestro pecado, y no solamente esto, sino que tenemos esa paz con Dios, que es lo más importante. Bien. Entonces, cuando estamos hablando de cómo fueron creados Adán y Eva, pues ellos fueron creados inmortales, pero sabemos cómo.
cambió esto. Lo que Félix estaba hablando, ellos tenían un dominio sobre las demás criaturas, ¿cierto? Y ese dominio que tenían era parte del señorío que Dios le había dado a Adán y Eva, y también antes del pecado, también les dio esos diferentes papeles que es tanto para el hombre como para la mujer, porque recuerden que Eva fue creada para ser ayuda de Adán. Y cuando nosotros estamos hablando del papel del hombre y la mujer en la iglesia y en la familia, pues sencillamente es porque ese fue el orden que Dios puso. El hombre cabeza, la mujer ayuda idónea, el responsable de la familia ante Dios es el hombre. En la iglesia, por eso ustedes saben que no tenemos el llamado a pastoras, por el mismo mandamiento de Dios en cuanto a los papeles del hombre y la mujer. Pero lo más importante es que tenemos el mismo estatus de ser perdonados. Y también, pues, ustedes ya saben, por lo que sucede también en la Academia Cristo y lo que hacemos, pues las mujeres tienen un papel importante en el evangelismo, enseñan a un grupo de mujeres, enseñan a otras mujeres o enseñan a los niños y todo eso que pueden servir con sus dones y otras cosas más que pueden hacer. Pero es muy importante y yo doy gracias a Dios por las hermanas luteranas confesionales que entienden muy bien el papel que Dios les dio. Y también es importante notar esto en tiempos donde somos criticados por ser machistas o porque Dios es machista o que Pablo era machista, pero cuando uno está hablando de esos temas y uno habla con mujeres luteranas confesionales, se sienten muy amadas, se sienten muy respetadas, sienten que están en su lugar. Y eso es algo pues muy bonito que nosotros vivimos. Y eso es algo que mucha gente no entiende y sobre todo por la manera en que ellos interpretan la Biblia. Entonces, cuando también estamos hablando de cómo fueron creados Adán y Eva, entonces son cosas muy importantes. Entonces fueron creados a imagen y semejanza de Dios, ya sabemos en qué consiste, fueron creados, como lo vimos, con una inteligencia, y aquí estamos viendo que fueron creados inmortales, con dominio a las demás criaturas y los papeles que dio al hombre y la mujer. Y esas son doctrinas muy importantes que nosotros necesitamos considerar cuando estamos hablando de la humanidad. Julio. Sí, pastor, solo para quedar claro. Usted ahorita dijo que ya el gobierno del hombre se perdió, que Dios le dio ese gobierno, esa capacidad de administrar, eh, eh, y por medio del pecado eso se perdió y no se va a recuperar. Eso es exactamente lo que dice Juan 12:31. Satanás gobierna este mundo. Entonces ese es el fundamento, digamos, uno de los versículos que da fundamento. Y después dice algo, 2 Corintios 4:4. ¿Es de acuerdo, pastor? Sí, eso es muy bien. Y sabemos que Satanás pues gobierna este mundo, pero específicamente para los incrédulos, ¿cierto? Cuando lo ponemos en el contexto indicado y hay que interpretar ese versículo, es para Ok. ellos, porque Ujú, Él ya no tiene ujú. gobierno sobre nosotros. Sobre nosotros Ok, así es. Amén. sí, gobierna el Espíritu Santo, gobierna el mismo Dios. Pero entonces cuando nosotros estamos leyendo el capítulo 3 de las consecuencias del pecado, que va a ser el sudor del rostro, es más difícil para el trabajo, de que ya no hay un dominio sobre los animales, que también el problema entre el hombre y la mujer, que la mujer quiere enseñorearse sobre el hombre, y por eso a veces entendemos los conflictos que puede haber en un matrimonio, los dolores de parto y la misma muerte, pues esas consecuencias es para este mundo, eso no se va a quitar, eso no se va a cambiar. Porque recuerden que ¿por qué morimos? Pues la paga del pecado es muerte, porque somos pecadores. Pero por la obra de Cristo sabemos que por
la muerte de Cristo, por su resurrección, por su vida perfecta, cuando nosotros morimos, pues no vamos a ir al infierno, vamos a ir al cielo y ahora tenemos vida espiritual, no estamos muertos espiritualmente. Entonces, aquí es bueno que nosotros podamos identificar esto. Entonces, en cuanto a la humanidad, de nuevo, ¿cómo fueron creados Adán y Eva? A imagen y semejanza de Dios, que ya podemos entender eso. Ellos tenían inteligencia, fueron creados inmortales, el dominio sobre las demás criaturas y le dio el papel al hombre y a la mujer. Y eso es muy importante porque Pablo también cita eso cuando escribe a Timoteo y lo cita teniendo en cuenta la creación de Dios y sobre todo antes del pecado, cómo fue ayuda idónea para Dios, perdón, para el hombre. Hay una explicación de un libro que habla del matrimonio, el álbum familiar. Ese libro también está en Academia Cristo. Es un libro muy bueno para el matrimonio. Y en ese libro me gusta mucho cómo habla de la ayuda idónea, porque hace una comparación el escritor de ese libro hablando de la obra del Espíritu Santo, o sea, cómo el Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro paracleto, él está ahí apoyándonos en este mundo. Y es lo mismo que hace una esposa para su esposo en el hogar. Entonces, lo que nosotros a veces, cuando no sabemos explicar el papel del hombre y la mujer, es porque nos falta un poco de conocimiento de poder explicar esto, porque nosotros venimos de una cultura en Latinoamérica que, bueno, lamentablemente es muy machista, hay muchas historias que contamos de eso y hay actitudes a veces de hombres que no hemos actuado bien en cuanto al trato de la esposa o de la mujer. Pero si nosotros estudiamos en profundidad lo que la Biblia nos enseña de ser cabeza, de ser guía, de cuidar, San Pablo usa una palabra estupenda para nosotros que dice amor sacrificial, un amor sacrificial por la mujer. Y la mujer va a entender eso, que es ser la ayuda idónea, que es ayudar, que es someterse al hombre, ¿cierto? Y hay un sometimiento no de un esclavo, no de obligación, sino por ese amor mutuo que Cristo es el centro de nuestras vidas. Entonces es muy bueno que nosotros tengamos eso bien claro, sobre todo porque ustedes saben el mundo evangélico y reformado con el tema de las pastoras y también en las casas, en los hogares, que a veces cuando hay problemas, y recuerden que hablar del matrimonio son tres propósitos: la vida sexual, la compañía y los hijos. Pero cuando estamos hablando de la compañía, a veces hay problemas porque los papeles del hombre y la mujer son olvidados, no se tienen en cuenta. Y es ahí donde nosotros necesitamos tener la sabiduría de Dios para ayudar a una pareja a guiarse a solucionar los problemas con la obra de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que puedan entender estos papeles. Y eso es muy importante y creo que es una tarea que tenemos no solamente ustedes, sino yo también y cada pastor y cada profesor de la Biblia en el poder explicar esto, porque es de los problemas que más se ven en no entender esta situación. ¿Vamos bien? Bueno, nosotros también hemos sido constituidos por cuerpo y alma. Y ese texto que tenemos de Génesis 2:7, Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Este hálito de vida que sopló Dios es el alma. En eso necesitamos ser bien claros. Pero ¿por qué está esta sección? Porque hay un problema el cual también vivimos hoy en día. Y ese problema tiene que ver con la palabra alma y espíritu, porque muchos no quieren hacer una distinción sobre esto. Entonces dicen que el alma es el principio más bajo de la vida que los humanos tienen en común con los animales y que el espíritu es el principio espiritual que distingue al hombre de los animales. Esa es la explicación que muchos dan, pero realmente no es una explicación bíblica. ¿Y por qué no es una explicación bíblica? Porque nosotros realmente hay dos conceptos
que necesitamos aprender. ¿Y cuáles son esos dos conceptos? Permítame que... Los dos conceptos son la dicotomía y la tricotomía. Nosotros necesitamos familiarizarnos con esos dos conceptos. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes saben que dicotomía, pues ya vemos la palabra dico, que es dos, y la tricotomía es tres. Y generalmente en el mundo cristiano se habla más de eso, que el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. Y ya sabemos la explicación que dan, el por qué hablan de esta manera de la diferencia del alma y el espíritu. Pero volvemos a los principios bíblicos de la hermenéutica, cuando estábamos estudiando que la Biblia es la fuente de doctrina y nosotros tomamos muy en serio las palabras. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando una palabra, un término, una letra, una frase, pues hay que interpretarlo dentro del contexto. Muchas veces lo que la Biblia siempre nos muestra es que la palabra alma y espíritu son sinónimos en ese mismo sentido. Y nosotros creemos en la dicotomía. Cuando personas creen en la tricotomía, generalmente es porque otra vez tienen problemas con la ley del evangelio, tienen problemas con el tema del legalismo, tienen problemas con el libre albedrío, tienen problemas aún con el bautismo de infantes. ¿Y todo por qué? Porque quieren diferenciar esas palabras para dar una connotación a las explicaciones que ellos tienen. Y en eso nosotros necesitamos ser muy claros. ¿Qué es la muerte? ¿Es la separación del cuerpo y del alma o la separación del cuerpo y el espíritu? Pues nosotros en Eclesiastés 12, pues dice eso, que el cuerpo queda en la tierra y el espíritu vuelve a Dios. O sea, mire, habla del espíritu, que es sinónimo de alma. Pero también hay textos bíblicos que hablan de la alma, del alma que va al Seol. Es lo mismo con el término Seol o el término Hades. Nosotros necesitamos, según el contexto, ver si está hablando de la sepultura o si está hablando del infierno. Pero ¿quién da esa definición? No un teólogo. Esa definición no lo va a dar usted y yo. Esa definición la va a dar el mismo contexto bíblico. De ahí lo que les había explicado alguna vez con la palabra amor. No siempre la palabra amor significa el ágape, también significa el amor eros, también significa el amor filos, ¿cierto? Entonces eros es el amor sexual, filos es el amor de amigos, el tipo más alto que Dios quiere que practiquemos es el ágape. Pero cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, necesitamos tener muy claro esto. Julio, ¿puedes abrir tu Sí, pastor. micrófono? Sí, Sí. pastor. ¿Será que cuando hablan de alma y espíritu es por lo de Hebreos 4:12? Lo leo, pastor. Sí, eso lo puedes leer y Porque hay la otro palabra de pasaje, sí. Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Será hace esa separación con I como que fueran dos cosas diferentes? Sí, así es, así es. Y cuando estamos estudiando ese versículo dentro del contexto, pues está hablando, pues, el poder de la palabra de Dios, ¿cierto? El poder de la palabra de Dios. Yo les voy a compartir un documento de la dicotomía y la tricotomía. Ese documento fue escrito por alguien que ustedes conocen, el profesor Felipe Streiber. Y es muy interesante cómo él explica allí usando palabras del hebreo y del griego para que puedan ver eso y poder tener esa claridad. Bien, entonces versículos como esos, mal interpretados, y hay otros versículos que también hablan acerca de cuerpo, de alma y espíritu, entonces quieren mostrar de que el hombre está formado de cuerpo, alma y espíritu, pero eso no es bíblico. Eso no es bíblico, porque realmente el alma y el espíritu son sinónimos en cuanto está hablando del ser humano.
en cuanto está hablando de nosotros. Y aquí es donde entramos al tema de la función del alma, que es un tema que nosotros necesitamos conocer muy bien. ¿Y por qué? Porque el alma nunca va a morir. Y nosotros, cuando tenemos en cuenta que el alma nunca va a morir, y realmente sabemos que el alma es lo que le da vida al cuerpo, eso es lo que estudiamos o acabamos de leer en Génesis 2:7, pues Dios sopló sobre el hombre, como dice esta versión, hálito de vida. Entonces, ahí vemos lo contrario, que es la muerte física, es la separación del cuerpo y del alma. Entonces, nosotros, ¿por qué estamos hablando? ¿Por qué escuchamos? ¿Por qué vemos? ¿Por qué pensamos? ¿Por qué caminamos? ¿Por qué comemos? ¿Por qué hacemos tantas cosas? Es por el alma, ¿cierto? Es tanto, pues estábamos hablando la vez pasada del tema de la bioética. Acuérdense que ya hablamos de la palabra bio significa vida y ética, pues como muchas personas tienen unos conceptos en cuanto a la vida y sobre todo con la eutanasia. Y hablamos de temas de personas que pueden quedar vegetales o pueden tener un estado crítico. Bueno, su cuerpo no está funcionando, pero su alma sigue viva, ¿cierto? Su alma sigue viva. Y aun cuando muere ese cuerpo, pues el alma va a seguir viva. Y por eso, cuando nosotros estamos evangelizando, estamos pensando muy bien, bueno, esa alma va a ir al cielo. Y después sabemos que cuando venga Cristo por segunda vez, esa alma se va a volver a unir a ese cuerpo y va a estar en cuerpo y alma en el cielo adorando a Dios. Y por eso el alma es inmortal, un alma nunca muere. Y es ahí donde nuestra premisa de predicar la ley y el evangelio a los que no creen, porque si no creen, su alma va a ir al infierno por siempre. Y cuando venga Cristo por segunda vez, esas van a resucitar también, pero en cuerpo y alma para ser condenados al infierno. Y Dios no quiere eso. Recordemos que la voluntad de Dios es que todo hombre sea salvo. La Biblia muestra textos bíblicos que nos enseña que el alma tiene capacidad de racionar, que el alma da inteligencia, que el alma da emociones, que el alma da personalidad y espiritualmente hay textos bíblicos que muestran cómo el alma entra en comunión con Dios y desea cantar alabanzas a Dios. Entonces, el alma, nosotros después de esta clase, después de tener la lectura de este libro, después de ver esto, creo que le vamos a dar más importante a nuestro trabajo de evangelismo, a lo que hacemos y sobre todo de poder hablar a personas nuevas, porque queremos que si una persona muere, pues tenemos esa confianza que va a ir al cielo por los méritos de Cristo. Y ya saben, recuerden, y es de nuevo una pregunta para ustedes en este momento. ¿Qué es lo que lleva al infierno? ¿Qué es lo que lleva al infierno? El no arrepentirse de los pecados, el no reconocer que necesitamos un Salvador, que nosotros no podemos hacer nada para salvarnos, que dependemos de Cristo, que solamente por Él podemos, ya en el solo hecho, esto es algo pensamiento personal, ¿no? Yo sé que con la fe que yo tengo en Cristo, y sabiendo que Él es mi Salvador, porque Él hizo todo por mí. Yo estoy completamente segura que si me muero ahora en 5 minutos, yo voy a estar en el cielo. No tengo la menor duda. Sí, muy bien. Y eso es lo que uno puede transmitir, que hay que reconocer que por nosotros mismos no podemos hacer nada, que Él hizo todo por nosotros, hasta la fe nos dio, porque ni siquiera somos dueños de la fe, es un don que Él nos da para creer en Él. Y nos da la ayuda del Espíritu Santo que nos lleva a toda la verdad. Entonces, Bien. yo creo que es eso. Sí, feliz. Yo pienso que somos salvos por la gracia
de Dios que nos dio a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Redentor, y que las obras no son salvadoras, no son, porque sería darle mérito a la persona, no a Dios. Las obras son hechas por gratitud y agradecimiento a Dios. Sofía, Mm, bueno, nos dice claramente que si que reconocemos con la boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Entonces, ese de querer eh, reconocer nos los pone en el corazón Dios porque Él ya nos ha elegido como sus hijos, ¿no? Julio, Y yo creo que el regalo más hermoso y por eso seguimos siendo la corona de la creación que Dios nos dio a su Hijo para reconciliarnos con el Padre y la salvación, yo creo que es el regalo más grande para un ser humano. bien. Entonces, de nuevo, entonces la pregunta es, ¿qué es lo que lleva al infierno? Hay una sola palabra, la incredulidad, ¿cierto? Eso es lo que lleva al infierno, la incredulidad. En Juan 3, 17 y 18 se explica muy bien eso, ¿sí? Porque no han creído. Entonces, cuando nosotros estamos evangelizando almas, estamos llevando el mensaje a personas, es porque por su incredulidad, por no creer, pues van a ir al infierno. Y esta pregunta la hago porque muchas veces creemos que, no, es que el pecado lleva al infierno. Sí, el pecado, como lo vamos a estudiar más adelante, eh, realmente es un problema muy serio. Nos hace enemigos de Dios. Pero todavía nosotros seguimos siendo pecadores en este mundo y la diferencia es que creemos por la obra del Evangelio. Entonces nunca se nos olvide eso. ¿Qué es lo que lleva al infierno? Dos puntos, la incredulidad. Esa es la palabra que hay que contestar, que no se nos vaya a olvidar. Bien, entonces por eso esta premisa de darle tanta importancia al tema del alma. Y nosotros no estudiamos filosofía, pero si usted va a hacer teología en la Iglesia de Roma y teología en algunos grupos o denominaciones, allá van a usar un poco la filosofía. Es más, si ustedes pueden ver de muchas cosas que estudia un sacerdote, pues por lo menos son como 3 años de filosofía. Y también yo he escuchado de pastores que dedican un buen tiempo también a la filosofía. Nosotros no. Nosotros solo estudiamos la Biblia, lo que dice la Escritura. Con esto no queremos despreciar si alguien es profesor de filosofía en la educación superior. Eso está bien, que sea profesor, siempre y cuando pues eso no tenga que tocar con la fe. Porque una cosa es usted tener un conocimiento de alguna cosa, pero otra cosa es que ese conocimiento afecte la fe. Entonces, aquí es bueno entender esos conceptos, porque afectan espiritualmente lo que la Biblia nos enseña. Entonces, hay una posición que se llama animista, que ellos creen que después de la muerte se convertía en una sombra que tenían pensamientos, voluntad, actividad, poder para ayudar o causar daño a los vivos. Pero cuando usted está leyendo esto, recuerden que en la iglesia de Roma, pues después de que una persona muere, se da esa idea, esa enseñanza de que las personas quedan acá. O sea, de que un muerto puede hacer esto, puede cuidarnos, ¿cierto? Eso, entonces mire de dónde vienen estas creencias que tal vez usted y yo tuvimos algún momento, y eso nos ayuda a entender cómo muchas personas usan una frase sencilla y bueno, es algo muy duro, muy triste. Entonces muere la mamá, entonces sí, murió mi mamá, pero yo sé que aquí está conmigo, me está ayudando, está aquí colaborándome. Entonces mire esta creencia filosófica, cómo afecta una creencia religiosa. La otra es la posición de que el alma es un fantasma inconsciente, indefenso después de la muerte. Entonces,
pues eso tampoco es bíblico, porque ya sabemos que la Biblia nos dice que el alma nunca muere, de que el alma siempre es consciente. Cuando nosotros vemos este listado de que es inmortal, que es racional, inteligencia, que da emociones, personalidad, comunión, pues todo eso lo vamos a vivir también en el cielo de manera perfecta. Cuando estamos estudiando Apocalipsis, pues esas visiones de Juan nos muestra eso. Entonces, el alma nunca es un fantasma, nunca es inconsciente. Los testigos de Jehová, recuerden que para ellos la muerte es un dormir, o sea que la persona o el alma queda en un estado de inconsciencia y eso va en contra de la Biblia. También muchos dicen que el alma no tiene ninguna existencia después de la muerte. Y eso es generalmente lo que dicen los ateos o mayormente las personas que no creen, pues sencillamente dicen, bueno, nosotros después de morir, pues realmente no queda nada, porque el alma también muere, pero eso va en contra de lo que creemos. Y el último punto que creen muchos es que la posición de que el alma es un ser espiritual inmortal que lucha para liberarse después de ciclos de reencarnación. Y pues sorprendentemente hay mucha gente que cree en ese tema de la reencarnación, que yo como era antes. Es más, tal vez ustedes han escuchado personas que dicen, yo tengo miedo a morir en un incendio. Y muchos dicen, ah, sí, porque usted en la otra vida murió quemado. Entonces, todo eso usted lo puede escuchar en la calle, pero cuando usted se pone a analizar eso, pues muchas personas predican esto teniendo en cuenta estas creencias filosóficas. Y otra vez, nosotros y la filosofía, pues realmente estamos muy apartados. No usamos la filosofía para nada, pero mucha gente sí usa la filosofía para poder sostener y poder explicar sus creencias. Por eso es importante estos temas. También es muy importante de que la raza humana tiene una cabeza y eso tiene un significado teológico y esa cabeza es Adán. ¿Y por qué tiene un significado teológico? Pues podemos ver cómo Pablo usa mucho esto, explicando cómo ellos al ser los primeros padres, eh, nos damos cuenta de la condenación, un ejemplo, cómo la condenación vino por parte de Adán. Y eso es lo que se explica en ese significado teológico en cuanto a la cabeza, que es el responsable. Y eso lo entendemos muy bien en el Nuevo Testamento, con las explicaciones, sobre todo en la carta a los romanos, que explica muy bien Pablo esto. Entonces, nosotros necesitamos tener eso bien claro, sobre todo en el papel del hombre y la mujer en el matrimonio, el papel del hombre y la mujer en la iglesia, en la vida secular, no. Dios no habla nada de eso en la vida, en la vida secular. Es decir, de que es que yo tengo una jefa, pues está bien, eso es la vida secular. Acuérdense en la escuela, es que nosotros tenemos maestras en la escuela y en el colegio o en la universidad, eso está bien, Dios no prohíbe eso, pero Dios es muy específico cuando abrimos la Biblia y estamos viendo que habla de la familia y la iglesia. De que en el gobierno hay una mujer que va a ser presidente, está bien, Dios no prohíbe eso. ¿Sí? De que hay congresistas que son mujeres, Dios no prohíbe eso. Que hay jueces que son mujeres, Dios no prohíbe eso. Estamos hablando del mundo secular, ¿cierto? Para que nunca vamos a decir, yo nunca voy a votar por una mujer para que sea presidente, porque Dios manda que el hombre tenga autoridad siempre. Ahí hay falsa doctrina, porque Dios no se mete en eso. Dios es muy claro, es en el papel del hombre y la mujer en la iglesia y en el matrimonio. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Sí, un comentario de lo que hablaba del alma, ¿no? Del alma en pena. Si habré tenido miedo cuando era chica yo que se moría un vecino y decía el alma anda en pena y las mujeres rezaban el rosario 9 noches seguidas para que esa alma
se despegue. Y yo era chica y vivía tapada todas las noches hasta la cabeza del miedo de que le andaban las almas en pena. Y acá hay muchas costumbres así. El espiritismo usan las almas de los muertos para también comunicarse. Hay mucho acá en la Argentina de eso, hay mucha creencia sobre eso, que no Sí, está claro, aquí también, sí, todo lo que es sí, Latinoamérica, yo creo que pasa esas cosas. Y sí, sobre lo que entendí ahora bien, porque, bueno, yo tantos años congregándome en iglesias pentecostales hasta que, gracias a Dios, encontré Academia Cristo, siempre tuve la creencia, y eso me queda claro ahora, que éramos trino porque teníamos un Dios trino y nosotros, el ser humano, era trino. Era cuerpo, espíritu y alma. El alma se reflejaba todos los sentimientos, toda la personalidad, y el espíritu era el que venía de parte de Dios. Por eso de la palabra cuando dice uno muere y el espíritu vuelve con Dios, entonces quedaba el alma, en el supuesto caso que uno era ignorante, quedaba penando, la redundancia, ¿verdad? Que las historias, el cuerpo moría, el alma quedaba penando y el espíritu volvía con Dios. Por eso se enseña mucho la Trinidad en el ser humano, pero ahora entiendo bien cómo poder explicar que el alma y el espíritu es exactamente lo mismo. Pablo, que usted comentaba, en Romanos 7 dice, cuando habla del pecado, que mi ser interior, dice, se deleita en las cosas de Dios. ¿A dónde está el pecado? En mis miembros. Pero su ser interior, su alma, se deleita en las cosas de Dios. No sé si estoy muy errada en eso. Gracias. sí, hablando de lo que es el alma de los almas. Bien, Juan, Bueno, pues nosotros que ahorita estamos estudiando, ¿verdad? Y ya sabemos la verdad. Esta verdad la tenemos que compartir en nuestros grupos sembradores, porque ahorita, por ejemplo, me pidieron estudio unos hermanos que pertenecían a la denominación de la prosperidad. Ya llevan tiempo, según siendo cristianos, y todavía creen en esas cosas que su mamá murió y todavía la viene a cuidar, se cayó una cosa y no, pues es mamá, es su espíritu, es mamá la que vino a tirar esto, la soñaron que estaba enojada y bueno, y siendo ya cristianos de tiempo, ¿sí? Entonces, pues ya nos pidieron el estudio, fuimos a compartir el día jueves, el día de hoy también, ahorita a las 9 de la noche, vamos a ir. Y pues vamos a empezar con el jueves, vamos a empezar con los cuatro conceptos. qué Ojalá y bueno. entiendan, y si no, pues bueno. Sí, ese templo, qué bueno. Ese templo donde ahorita, donde yo estoy en este momento, en la congregación en Medellín, donde yo pertenezco, era una casa de velación. ¿Se imagina cuántos espantos habrían acá? Muy bien. Muy bien. El jueves continuamos con este tema, pero qué bueno que puedan identificar estos errores, porque para eso estamos, para poder enseñar y voy a compartir ese documento, dicotomía, tricotomía, léanlo, de verdad, estudienlo, porque van a tener más argumentos para poder explicar a otros y sobre todo cómo usa la mala hermenéutica. Vamos a terminar con oración. Te damos gracias, Padre Celestial, por habernos creado, por habernos hecho tus hijos, que es lo más importante para nosotros. Te damos gracias por permitir que podamos estudiar tu palabra y ser convencidos por ella, la cual nos enseña esta verdad. También queremos dar gracias porque tú alimentas nuestra alma con tu palabra. ¿Y cómo sabemos que vamos a ir al cielo el día que partamos de este mundo? O si Jesús viene por segunda vez antes de morir, sabremos que en cuerpo y alma estaremos en el cielo. Damos gracias también por la enseñanza que tú nos das cada día de tu palabra y estamos agradecidos contigo
por ese amor que muestras aún a través de la ley y el Evangelio. Danos un buen descanso esta noche y permite, Señor, que podamos seguir adorando tu nombre y glorificando tu nombre hacia con otros. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les Amén. bendiga. Un buen abrazo en el Señor. Bendiciones. Dios los Igualmente, bendiga. Hasta pastor, la muchas próxima. gracias. Bendiciones Bendiciones. para todos. A Amén, ustedes. amén. Descansen. Buenas noches, Bendiciones. Hasta la próxima clase, hermanos. Dios los bendiga. Hasta el Bonita noche. jueves. Lo mismo, bendiciones.